Millonaria vio a mecánico pobre estudiando libros técnicos en el descanso. Y lo que hizo cambió su vida totalmente. Había algo extraño en el aire aquella tarde de julio, algo que Isabel Sánchez no podría explicar ni aunque lo intentara. El motor de su Mercedes importado había comenzado a fallar en plena autopista, escupiendo humo negro como si protestara contra el calor sofocante de la Ciudad de México. Ella, acostumbrada a que todo en su vida funcionara con la precisión de un reloj suizo, sintió una punzada de frustración mientras el auto perdía potencia. No tenía opción, tuvo que tomar la siguiente salida, adentrándose en un barrio que jamás habría visitado por voluntad propia. Las calles estrechas, los puestos de tacos en cada esquina, el olor a tortillas recién hechas mezclándose con el escape de los camiones, todo era un mundo completamente ajeno al suyo, cuando finalmente divisó un letrero descolorido que decía «Taller Mecánico Garrido». Supo que no tenía más remedio. Su vestido rojo de diseñador, sus tacones de aguja y su bolso de piel italiana parecían una broma cruel en medio de aquel lugar, pero lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre. Isabel bajó del auto con cuidado, evitando pisar los charcos de aceite que manchaban el concreto. El taller era pequeño, con 3 elevadores oxidados y herramientas desperdigadas por todas partes. El ruido era ensordecedor. Taladros, llaves de impacto, el golpeteo constante del metal contra metal. Varios mecánicos la miraron con curiosidad apenas disimulada. Algunos hasta dejaron de trabajar por un instante. Una mujer como ella, vestida de esa manera, era un espectáculo poco común en ese lugar. El dueño del taller, un hombre gordito de unos 50 años con la camisa empapada en sudor, se acercó limpiándose las manos en un trapo mugriento. «Buenos días, señora. ¿En qué la puedo ayudar?», preguntó con una mezcla de sorpresa y respeto. Isabel explicó el problema con su Mercedes, y el hombre asintió varias veces mientras echaba un vistazo al auto. «Déjeme revisarlo, pero va a tomar su tiempo. Puede esperar allá adentro donde hay sombra. Hace un calor del demonio aquí afuera». Isabel aceptó, más por necesidad que por gusto. Se dirigió hacia una pequeña área de espera, 4 sillas de plástico, un ventilador viejo que apenas movía el aire caliente, y una mesa llena de revistas de hace 2 años. Se sentó con cuidado, sintiendo cómo el vestido se le pegaba a la piel por el calor. Desde ahí podía ver todo el taller. Los mecánicos iban y venían, gritándose instrucciones unos a otros, maldiciendo cuando algo no salía bien. Era un caos organizado, pensó, pero entonces lo vio. En el rincón más alejado del taller, casi escondido detrás de un Volkswagen sedán viejo al que le faltaba una puerta, había un hombre sentado en el suelo. No estaba descansando ni fumando como los demás durante lo que parecía ser el descanso, estaba leyendo. Isabel entrecerró los ojos, tratando de ver mejor. Sí, definitivamente estaba leyendo. El hombre tenía el uniforme azul del taller manchado de grasa hasta el cuello, las manos negras de aceite, y sin embargo sostenía con cuidado casi reverencial un libro técnico grueso. A su lado había otros 2 libros apilados, un cuaderno lleno de anotaciones y lo que parecía ser un diccionario. Isabel se inclinó hacia adelante, fascinada. El mecánico leía con una concentración absoluta, moviendo los labios mientras pasaba el dedo por las líneas, deteniéndose de vez en cuando para consultar el diccionario. De pronto sacó el cuaderno y comenzó a escribir algo con un lápiz gastado, frunciendo el ceño como si estuviera resolviendo el problema más complejo del universo. Había algo en la escena que la conmovió profundamente, algo que despertó en ella un recuerdo lejano de cuando ella misma había sido pobre, cuando había tenido que estudiar con velas porque no había dinero para pagar la luz. Un mecánico joven pasó cerca de Isabel y ella aprovechó para preguntarle, tratando de sonar casual: «Disculpa, ese muchacho de allá, el que está leyendo, ¿cómo se llama?». El joven siguió su mirada y sonrió con afecto. «Sergio». «Ah, ese güey es bien especial. Siempre está con sus libros en el descanso. Dice que va a ser ingeniero automotriz algún día». El mecánico soltó una risita, pero no había burla en ella, sino admiración. «No sé cómo le hace, la neta. Trabaja 12 horas diarias aquí. Luego se va a cuidar a su mamá, que está bien enferma, y todavía le alcanza el tiempo para estudiar. Es un chingón». Isabel sintió como algo se encogía en su pecho. Observó nuevamente a Sergio, este hombre de 33 años, que podría haber sido guapo si no estuviera tan demacrado por el cansancio.
Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y lleno de polvo, la espalda encorvada de tanto agacharse bajo los autos. Pero había algo más en él, algo que brillaba por encima de la suciedad y el agotamiento, determinación pura, inquebrantable. ¿Y su familia?, preguntó Isabel sin poder contenerse. Pues está complicado. El mecánico se rascó la cabeza. Su papá los abandonó hace como 10 años. La mamá se enfermó hace 3. Algo del corazón bien gacho. Sergio tiene 2 hermanos más chicos, uno de 15 y otra de 12. Él los mantiene a los 3. Paga el tratamiento de la mamá, la renta, todo, y luego todavía quiere estudiar. El joven negó con la cabeza, maravillado. Yo no podría, se lo juro. Isabel no respondió. No podía. Sentía un nudo en la garganta que le impedía hablar. Observó cómo Sergio consultaba su reloj, un Casio barato y rayado, y suspiraba hondo. Cerró los libros con cuidado, como si fueran tesoros invaluables. Los guardó en una mochila vieja y raída, y se puso de pie con esfuerzo. Sus rodillas crujieron audiblemente, se sacudió el polvo del pantalón, se estiró la espalda con un gesto de dolor y regresó a trabajar. Isabel lo vio desaparecer bajo un auto, solo sus piernas sobresaliendo, y supo en ese momento que tenía que hacer algo. Durante los siguientes 45 minutos, mientras esperaba que arreglaran su Mercedes, Isabel no pudo dejar de pensar en Sergio. Preguntó discretamente a otros mecánicos sobre él, y todos le dijeron lo mismo. Era el mejor trabajador del taller, nunca faltaba, nunca se quejaba, y tenía un talento natural para diagnosticar problemas que otros no podían resolver. Pero lo que más le impactó fue cuando el dueño del taller le dijo, con una mezcla de orgullo y tristeza: «Ese muchacho vale oro. Si tuviera dinero para estudiarlo, sería el mejor ingeniero de México. Se lo digo yo que llevo 30 años en esto, pero pues, la vida es cabrona. Él lo sabe, pero no se rinde. Sigue estudiando solo, con puros libros que compra usados en el tianguis». Isabel sintió cómo una idea comenzaba a formarse en su mente. Una idea loca, impulsiva, pero que resonaba con algo profundo en su interior. Ella había construido su imperio de concesionarias desde cero. Había luchado contra la pobreza, el machismo, las burlas. Sabía lo que era tener hambre de éxito, hambre de conocimiento, y en Sergio veía ese mismo fuego, esa misma desesperación por ser alguien más, por trascender las circunstancias que lo aprisionaban. Cuando finalmente le entregaron su auto reparado, Isabel pagó el doble de lo que le pidieron, ignorando las protestas del dueño. Luego, con el corazón latiéndole con fuerza, pidió hablar con Sergio. El joven se acercó limpiándose las manos, confundido, claramente nervioso ante la presencia de aquella mujer elegante, que lo miraba con una intensidad que no entendía. «Sí, señora. ¿Pasó algo con su auto?», preguntó con voz ronca, probablemente por la falta de sueño. Isabel lo miró directo a los ojos. Eran ojos cafés, cansados, pero llenos de inteligencia y nobleza. Tomó aire y dijo las palabras que cambiarían todo. «Necesito hablar contigo. No aquí. Puedes venir mañana a esta dirección a las 10 de la mañana». Le extendió una tarjeta de presentación elegante, con letras doradas en relieve. «Es importante, muy importante». Sergio tomó la tarjeta con manos temblorosas. Manchándola sin querer con grasa, leyó: «Isabel Sánchez, CEO, Grupo Automotriz Sánchez». Sus ojos se abrieron como platos. Yo trabajo mañana, señora, no puedo. Hablaré con tu jefe. Estarás libre mañana». Isabel ya estaba marcando el número del dueño del taller. «Por favor, Sergio, confía en mí. Solo 1 hora de tu tiempo. Te prometo que no te arrepentirás». Sergio la miró desconcertado, asustado incluso, pero había algo en la voz de Isabel, en su mirada, que le decía que debía ir. Asintió lentamente, sin entender nada, mientras Isabel confirmaba con su jefe que Sergio tendría la mañana libre con goce de sueldo. Esa noche, Sergio no pudo dormir. Las pocas horas que normalmente dedicaba al sueño, las pasó dando vueltas en su colchón viejo, preguntándose qué querría aquella mujer rica. ¿Lo iban a acusar de algo? ¿Había hecho mal su trabajo? ¿Por qué la dueña de una de las empresas automotrices más grandes de México querría hablar con él? Un simple mecánico de taller de barrio. A su lado, en la pequeña habitación que compartía con sus 2 hermanos, podía escuchar la respiración pausada de Mario, de 15 años, y los pequeños ronquidos de Lucía, de 12, en la habitación contigua, separada apenas por una cortina raída,
Estaba su madre. Conectada a un tanque de oxígeno que zumbaba toda la noche, se levantó sin hacer ruido y fue a la diminuta cocina, bajo la luz tenue de un foco que colgaba del techo. Sacó sus libros. Tenía un examen de termodinámica automotriz la próxima semana en su curso en línea. Uno de esos cursos gratuitos que había encontrado en Internet. No era lo mismo que una universidad de verdad, pero era algo. Estudió hasta que los primeros rayos de sol se colaron por la ventana sin cortinas, tratando de distraer su mente de la ansiedad que lo carcomía. A las 9 de la mañana, Sergio se bañó con el agua fría que salía del pequeño calentador roto. Se puso su única camisa que no tenía manchas permanentes de grasa, un pantalón de mezclilla que había lavado la noche anterior, y unos zapatos que había comprado usados hace 3 años. Se peinó con gomina barata y se miró al espejo roto del baño. Se veía cansado, demacrado, pero al menos presentable. Su madre, desde su cama, le preguntó con voz débil: «¿A dónde vas, mijo? ¿No es día de trabajo?» «Tengo una reunión, mamá. No sé bien para qué, pero volveré pronto». «Ten cuidado, hijo». La mujer lo miró con ojos llenos de amor y preocupación. «Eres todo lo que tenemos». Sergio le besó la frente arrugada. Se aseguró de que tuviera su medicina al alcance. Le dejó dinero a Mario para que comprara comida y salió de la pequeña casa de 2 cuartos en la colonia Guerrero. Tomó 2 camiones y un metro para llegar a Polanco, el barrio más exclusivo de la ciudad. Cuando finalmente se bajó en la estación correcta y salió a la calle, sintió que había entrado a otro planeta. Los edificios eran altos, modernos, con fachadas de vidrio que reflejaban el cielo. Las calles estaban impecablemente limpias. Los autos que pasaban eran del año, importados, con placas personalizadas. La gente que caminaba por las aceras vestía ropa cara. Hablaba por teléfonos de última generación. Sergio se sintió completamente fuera de lugar, como un animal sucio que había escapado de su jaula y se había perdido en un zoológico de humanos perfectos. Caminó 3 cuadras, revisando constantemente la dirección en la tarjeta, hasta que llegó frente a un edificio de 15 pisos, completamente de cristal negro. En la entrada, con letras doradas gigantes, se leía: Grupo Automotriz Sánchez, Oficinas Corporativas. Sergio tragó saliva. Las manos le sudaban. Estuvo a punto de darse la vuelta y correr, pero algo lo detuvo. Quizás era curiosidad, quizás desesperación, quizás destino. Entró. El vestíbulo era más grande que toda su casa. Pisos de mármol blanco, lámparas de cristal, plantas exóticas, y una recepcionista que lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén, apenas disimulado. Sergio se acercó, sintiendo cómo sus zapatos viejos chirriaban contra el piso perfecto. «Buenos días. Tengo una cita con la señora Isabel Sánchez», dijo con voz que intentaba sonar firme pero que temblaba ligeramente. La recepcionista revisó su computadora, arqueando una ceja perfectamente delineada. «Nombre: Sergio Garrido». La mujer tecleó algo, y su expresión cambió de desprecio a sorpresa genuina. «Ah, sí, aquí está. Piso 14, oficina principal. Los elevadores están al fondo». Le extendió un gafete de visitante que Sergio tomó con manos temblorosas. Subió en un elevador que tenía música clásica y olor a perfume caro. Las paredes eran espejos, y Sergio se vio reflejado desde todos los ángulos. Un hombre de 33 años que parecía de 40, con arrugas prematuras, ojeras permanentes y ropa que claramente no pertenecía a ese mundo. Cuando las puertas se abrieron en el piso 14, casi no pudo dar el primer paso. Una secretaria elegante lo recibió con una sonrisa profesional y lo guió por un pasillo lleno de cuadros abstractos carísimos hasta llegar a unas puertas dobles de madera oscura. Tocó suavemente y se escuchó la voz de Isabel desde adentro. «Adelante». Las puertas se abrieron y Sergio entró a la oficina más impresionante que había visto en su vida. Era enorme, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. El escritorio era de una madera exótica que brillaba bajo la luz natural. Había estantes llenos de libros, trofeos, reconocimientos, y detrás del escritorio, vestida con un traje sastre impecable, estaba Isabel. Pero lo que más impactó a Sergio fue que Isabel sonreía. No era una sonrisa profesional o cortés, era genuina, cálida, casi maternal. «Sergio, pasa por favor, siéntate», señaló uno de los sillones de piel frente a su escritorio. Sergio obedeció.
sintiéndose completamente fuera de lugar, como si en cualquier momento alguien fuera a entrar y decirle que todo era un error, que él no debería estar ahí. Isabel se sentó frente a él, no detrás del escritorio como esperaba, sino en el sillón de al lado, reduciendo la distancia entre ellos. «Sé que debes estar confundido, asustado incluso», comenzó Isabel con voz suave, «y probablemente pensaste 1000 cosas anoche sobre por qué te pedí venir, pero quiero que sepas algo desde ya. No hiciste nada malo. Al contrario, lo que vi ayer en el taller, lo que vi en ti, me recordó algo que había olvidado». Sergio la miraba sin entender, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Isabel continuó, y había emoción en su voz ahora. «Yo tampoco siempre fui rica, Sergio. Hace 20 años, yo era como tú. Trabajaba limpiando oficinas en las noches, estudiaba administración en una universidad pública en el día, y cuidaba a mi madre enferma en los ratos libres que me quedaban. Sé lo que es el cansancio que te llega hasta los huesos, el hambre que te despierta en la madrugada, la desesperación de ver cómo los sueños se alejan cada día un poco más, porque la realidad es demasiado pesada». Hizo una pausa y Sergio vio cómo sus ojos se humedecían. «Pero tuve suerte. Alguien me dio una oportunidad, un hombre dueño de una de las empresas donde limpiaba, me vio estudiando en mi descanso, igual que yo te vi a ti ayer, y me cambió la vida». Sergio sintió cómo se le erizaba la piel. No podía creer lo que estaba escuchando. «Ese hombre me ofreció un trabajo en su empresa, me pagó la universidad, me mentoró, y cuando él murió hace 10 años me dejó su empresa en el testamento, porque no tenía hijos, y yo había demostrado, según él, tener el hambre y el talento para llevarla más lejos». Isabel se inclinó hacia adelante, mirando a Sergio con intensidad. «Yo tomé esa empresa de 3 concesionarias y la convertí en lo que es hoy. 22 concesionarias en todo el país, contratos con las marcas más importantes del mundo, y lo hice porque alguien creyó en mí cuando nadie más lo hacía». Las manos de Sergio temblaban. Quería hablar, pero no encontraba las palabras. «Ayer te vi sentado en el piso de ese taller muerto de cansancio, sucio de grasa, pero estudiando con una pasión que no he visto en años. Pregunté por ti, me dijeron quién eres, qué haces, cómo vives, y supe que tenía que hacer lo mismo que hicieron por mí». Isabel sacó un sobre grueso de su escritorio y lo puso frente a Sergio. «Quiero ofrecerte algo, Sergio, algo que va a cambiar tu vida completamente. Si tú lo aceptas». Sergio miró el sobre pero no lo tocó. Tenía miedo de que todo fuera un sueño cruel del que despertaría en cualquier momento. «Te ofrezco una beca completa para estudiar ingeniería automotriz en el Tecnológico de Monterrey, la mejor universidad de ingeniería del país. Te ofrezco un trabajo de medio tiempo en mi empresa como asistente de ingeniería, con un sueldo que te permitirá mantener a tu familia y pagar el tratamiento de tu madre sin que tengas que matarte trabajando 12 horas. Te ofrezco mentoría personal mía, acceso a todos los recursos de esta empresa y la oportunidad de crecer tanto como tu talento te lo permita». Isabel hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Solo te pido una cosa a cambio, que cuando tú lo logres, cuando seas exitoso, hagas lo mismo por alguien más, que pagues hacia adelante esta oportunidad que yo te estoy dando hoy». Sergio sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No podía controlarlas. 20 años de dolor, de cansancio, de desesperación, de sueños aplastados por la realidad cruel, salieron de golpe. Se cubrió el rostro con las manos, avergonzado de llorar frente a aquella mujer, pero incapaz de detenerse. Yo no», balbuceó entre sollozos. «No merezco esto. Yo soy nadie. Solo soy un mecánico sin estudios, sin nada». Isabel se levantó, se acercó a Sergio y puso una mano en su hombro. «Eres exactamente lo que yo era hace 20 años. Y mírame ahora. No subestimes lo que puedes lograr cuando alguien te abre una puerta. Solo necesitas el valor de cruzarla». Sergio levantó la mirada. Con los ojos rojos e hinchados, a través de las lágrimas vio en Isabel no solo a una empresaria exitosa, sino a alguien que verdaderamente entendía su dolor, su lucha. Vio en ella a la madre que deseaba ser para el mundo, a la hermana mayor que nunca tuvo, a la mentora que había soñado en secreto en esas noches sin dormir. «¿Por qué yo?», preguntó con voz rota. «¿Por qué yo entre tantos que también lo necesitan? Porque cuando te vi ayer, vi fuego en tus ojos, vi determinación,
Vi a alguien que no se ha rendido a pesar de que la vida le ha dado todas las razones para hacerlo. Isabel sonrió. Y eso, Sergio, eso no se puede enseñar. Eso se nace con eso o no, tú lo tienes. Sergio extendió la mano temblorosa y tomó el sobre. Lo abrió con cuidado, como si fuera a desintegrarse. Dentro había documentos, un contrato laboral, papeles de inscripción a la universidad, información sobre un seguro médico familiar que cubriría completamente el tratamiento de su madre. Había también un cheque, un adelanto de sueldo por una cantidad que Sergio nunca había visto junta en toda su vida. Esto es real, susurró, más para sí mismo que para Isabel. Es tan real como que el sol saldrá mañana, respondió Isabel. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta oportunidad? Sergio se puso de pie de golpe, con tanta fuerza que casi tira el sillón. Se limpió las lágrimas torpemente con el dorso de la mano. Voy a aprovecharla. Voy a estudiar como nunca en mi vida. Voy a trabajar más duro de lo que he trabajado. No la voy a decepcionar, señora Sánchez. Se lo juro por la vida de mi madre que no la voy a decepcionar. Isabel también se puso de pie y extendió la mano. Sergio la estrechó, sintiendo la firmeza de aquel apretón que sellaba un pacto que iba más allá de lo profesional. Llámame Isabel, y sé que no me vas a decepcionar. Por eso aposté por ti. Los siguientes días fueron un torbellino. Sergio renunció al taller, causando conmoción entre sus compañeros que no podían creer su suerte. Su jefe lo abrazó con lágrimas en los ojos, diciéndole que siempre supo que estaba destinado a cosas grandes. Sergio habló con su madre, y cuando le contó todo, la mujer lloró tanto que tuvo que usar oxígeno extra. Sus hermanos lo miraban como si fuera un superhéroe que había salvado a la familia de la ruina. El primer día en el Tecnológico de Monterrey fue abrumador. El campus era enorme, lleno de estudiantes que vestían ropa de marca, que llegaban en autos caros, que hablaban de viajes a Europa y fiestas en yates. Sergio, con su mochila vieja llena de cuadernos nuevos que Isabel le había comprado, se sintió como un extraterrestre. En su primera clase de mecánica de materiales, el profesor era un italiano arrogante, que comenzó la sesión diciendo: «Si están aquí por dinero fácil, salgan ahora. La ingeniería automotriz es para mentes brillantes, no para mediocres con suerte». Sergio sintió la indirecta como una bofetada. Algunos estudiantes lo miraron de reojo, claramente juzgando su apariencia humilde, pero apretó los dientes y se prometió demostrarles que se equivocaban. Y lo hizo. En el primer examen, Sergio sacó la calificación más alta de toda la clase. El profesor italiano lo miró sorprendido cuando entregó las calificaciones. «Garrido, tu examen fue perfecto. ¿Dónde estudiaste antes?» «En ninguna parte, profesor, aprendí solo con libros usados». El salón quedó en silencio. Algunos estudiantes lo miraron con respeto por primera vez, otros con envidia, y uno en particular, un muchacho llamado Ricardo Montiel, hijo de un político poderoso, lo miró con odio puro. Mientras tanto, en el trabajo de medio tiempo en la empresa de Isabel, Sergio comenzó como asistente en el departamento de ingeniería. Su jefe directo era un hombre de 50 años, llamado Arturo Mendoza, ingeniero con 30 años de experiencia, que al principio lo miró con escepticismo. «Así que tú eres el protegido de la jefa», dijo con tono neutro el primer día. «Mira, no me importa cómo llegaste aquí. Lo único que me importa es si puedes hacer el trabajo. Aquí no hay preferencias». Sergio asintió, agradecido por la honestidad. «No quiero preferencias, señor Mendoza. Solo quiero aprender y demostrar que merezco estar aquí». Arturo lo puso a prueba inmediatamente. Le dio tareas complejas, problemas que otros ingenieros junior tardaban días en resolver. Sergio se quedaba hasta tarde, investigando, estudiando, aplicando todo lo que aprendía en la universidad, y una semana después, cuando presentó soluciones innovadoras que incluso Arturo no había considerado, el hombre cambió completamente su actitud. «Tienes talento, muchacho, talento de verdad», le dio una palmada en la espalda. «Vas a llegar lejos». Pero no todo era color de rosa. En la universidad, Ricardo Montiel comenzó una campaña silenciosa pero efectiva para desacreditar a Sergio. Esparcía rumores de que había entrado por favores personales a Isabel, insinuando cosas sucias que hacían que algunos estudiantes miraran a Sergio con desprecio. Hubo un momento particularmente doloroso cuando Sergio escuchó a un grupo de compañeros hablando en el baño. Seguro se acostó con la vieja esa para conseguir todo.
¿Cómo más explicas que un mecánico de barrio esté aquí? Es obvio, güey. Ella es una cuarentona desesperada y él es joven, haz cuentas. Sergio apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Quiso entrar y golpearlos, gritarles la verdad, pero se contuvo. No podía darse el lujo de causar problemas. Tenía demasiado que perder. Salió del baño con la cabeza alta, pero por dentro se sentía destrozado. Esa noche, después de una sesión de estudio particularmente dura, Sergio fue a visitar a su madre al hospital. El seguro que Isabel había proporcionado le había conseguido a su mamá un tratamiento nuevo, experimental, que estaba dando resultados. La mujer se veía mejor, con más color en las mejillas, respirando sin tanto esfuerzo. «Mijo, te ves triste», dijo ella, tomándole la mano con dedos frágiles. «¿Qué pasa?» Sergio no quería preocuparla, pero las palabras salieron solas. «Dicen cosas horribles de mí, mamá. Dicen que no merezco estar donde estoy, que llegué ahí por medios sucios». Su madre lo miró con ojos llenos de sabiduría ganada a pulso, en años de sufrimiento. «¿Y tú qué sabes de ti mismo, hijo? Porque al final del día, lo único que importa es lo que tú sepas en tu corazón. Si sabes que llegaste ahí limpiamente, con esfuerzo, con mérito, entonces las palabras de los demás son solo ruido. Ruido que debes aprender a ignorar». Sergio asintió, sintiendo cómo la paz regresaba a su alma. Su madre siempre sabía qué decir. Los meses pasaron volando. Sergio se sumergió en sus estudios con una ferocidad que asombraba a todos. Dormía solo 4 horas, igual que antes, pero ahora era para estudiar cálculo diferencial, termodinámica, diseño asistido por computadora. Sus calificaciones eran perfectas, tan perfectas que los profesores comenzaron a usarlo como ejemplo, y en el trabajo, Arturo Mendoza lo fue subiendo de responsabilidades hasta que, a solo 8 meses de haber entrado, Sergio estaba liderando un proyecto importante, el diseño de un nuevo sistema de suspensión para los autos deportivos que la empresa vendía. Isabel observaba todo desde lejos, orgullosa, pero preocupada. Veía cómo Sergio se exigía hasta el límite, cómo se castigaba cada vez que cometía el más mínimo error. Un día lo llamó a su oficina. «Sergio, siéntate, necesitamos hablar». Él entró nervioso pensando que había hecho algo mal. «¿Pasa algo, Isabel?» «Sí, pasa que te estás matando». Isabel lo miró con preocupación maternal. «Tus calificaciones son perfectas, tu trabajo es excepcional, pero te veo cada día más delgado, más cansado. No puedes seguir a este ritmo o vas a colapsar». «Tengo que hacerlo», respondió Sergio con voz firme pero cansada. «Tengo que demostrar que merezco estar aquí. Cada día hay alguien esperando que falle, esperando demostrar que fue un error apostar por mí». Isabel suspiró hondo. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo sus pies. «¿Sabes cuál fue mi mayor error cuando recibí mi oportunidad?», preguntó sin voltear. «Pensar que tenía que ser perfecta todo el tiempo, pensar que un solo error borraría todo lo que había logrado. Me enfermé, Sergio. Terminé en el hospital por agotamiento extremo. Y casi pierdo todo por no entender algo fundamental». Finalmente se volteó para mirarlo. «Nadie espera que seas perfecto, ni yo, ni Arturo, ni tus profesores. Lo que esperamos es que des lo mejor de ti, sin destruirte en el proceso». Sergio sintió cómo algo se quebraba dentro de él. Las lágrimas que había estado reprimiendo durante meses comenzaron a brotar. «Es que tengo tanto miedo, Isabel. Miedo de despertar y darme cuenta de que todo esto fue un sueño. Miedo de decepcionar a mi familia, a ti, a mí mismo. Miedo de volver a ser ese mecánico sentado en el piso sin futuro». Isabel se acercó y puso ambas manos en los hombros de Sergio. «Escúchame bien, ya no eres ese hombre. Te has transformado, has crecido, pero la transformación no significa olvidar de dónde vienes. Significa honrar ese camino sin dejar que te defina». Su voz se volvió más suave. «Toma un descanso este fin de semana. No estudies, no trabajes. Ve con tu familia. Descansa. Recuerda por qué estás haciendo todo esto». Sergio asintió limpiándose las lágrimas. Tenía razón. Hacía semanas que no pasaba un día completo con su madre y sus hermanos. Ese fin de semana, por primera vez en meses, Sergio durmió hasta tarde, llevó a Mario y a Lucía al cine, algo que no hacían desde que su padre se había ido. Cocinó para su madre, quien ya estaba en casa gracias a la mejoría del tratamiento, y mientras cenaban juntos, apretados en la pequeña mesa de la cocina, Sergio sintió algo que había olvidado.
Felicidad simple, pura, sin complicaciones, pero la paz duró poco. El lunes, cuando regresó a la universidad, encontró su casillero destrozado. Todos sus libros estaban tirados en el piso, algunos con páginas arrancadas. En la puerta del casillero, con marcador rojo, había escrito: «Basura de barrio, vuelve a tu lugar». Sergio sintió cómo la sangre le hervía, miró alrededor y vio a Ricardo Montiel en el pasillo, sonriendo con satisfacción apenas disimulada. Sergio recogió sus libros con manos temblorosas, ignorando las miradas de los otros estudiantes. No iba a darles el gusto de verlo explotar, pero Ricardo no estaba satisfecho. Se acercó con dos de sus amigos. «Vaya, el becadito encontró su regalo. ¿Te gustó?» Sergio se enderezó mirando a Ricardo directo a los ojos. Era más bajo que él, pero compensaba su estatura con prepotencia. «Aléjate de mí, Ricardo». «¿O qué? ¿Vas a llorarle a tu amiguita rica? ¡Qué patético eres!». Ricardo se rió, y sus amigos lo imitaron. «Todos sabemos que no mereces estar aquí. Es cuestión de tiempo para que metas la pata y te corran de regreso al taller mugroso de donde saliste». Algo se rompió en Sergio. Soltó los libros y agarró a Ricardo del cuello de la camisa, empujándolo contra la pared. Los estudiantes alrededor gritaron sorprendidos: «No vuelvas a tocar mis cosas, no vuelvas a hablar de mí. ¿Entendiste?». La voz de Sergio era baja, peligrosa. Ricardo, asustado por primera vez, asintió torpemente. Sergio lo soltó y recogió sus libros. Alejándose mientras todos lo miraban, sabía que había cometido un error. La violencia nunca era la respuesta, y efectivamente, 2 horas después, fue llamado a la oficina del director de la carrera. El director, un hombre mayor de lentes gruesos, lo miró con decepción. «Señor Garrido, tenemos una política de cero tolerancia a la violencia. Varios testigos dicen que agredió físicamente a Ricardo Montiel. Él destruyó mis cosas, escribió insultos en mi casillero. ¿Eso no cuenta?». Sergio trataba de mantener la calma. «Eso lo investigaremos». Pero eso no justifica su respuesta. El director suspiró. «Mire, sé que su situación es particular, sé que está aquí gracias a la generosidad de la señora Sánchez, pero eso no le da licencia para comportarse de manera violenta». Sergio sintió las palabras como puñales otra vez, reduciendo todo su esfuerzo a generosidad, como si él no se hubiera ganado su lugar con trabajo y mérito. «¿Cuál es mi castigo?», preguntó con voz plana. «Suspensión de 1 semana y una carta de disculpa pública a Ricardo Montiel». Sergio cerró los ojos. 1 semana de suspensión significaba perderse exámenes importantes, atrasarse en proyectos y disculparse públicamente con el imbécil que había vandalizado sus cosas. Era humillante. «Está bien», dijo finalmente, porque no tenía opción. Cuando Isabel se enteró, estalló en furia, llamó al director, amenazó con retirar todos los donativos que su empresa hacía a la universidad, pero Sergio le pidió que no lo hiciera. «Por favor, Isabel, si intervienes, solo probarán que tengo privilegios especiales. Necesito enfrentar esto solo, Isabel». A regañadientes, aceptó, pero no se quedó de brazos cruzados. Mandó investigar privadamente el incidente y descubrió que Ricardo había sobornado a los guardias de seguridad para que borraran los videos donde se le veía vandalizando el casillero de Sergio. Con esa evidencia, obligó a la universidad a revertir la suspensión y expulsar a Ricardo. Cuando Sergio se enteró, no supo si sentirse aliviado o frustrado. Por un lado, se había hecho justicia, por otro, sabía que esto solo alimentaría más los rumores de que era el protegido de Isabel. Los siguientes meses fueron los más difíciles de su vida. A pesar de la expulsión de Ricardo, las tensiones en la universidad aumentaron. Hubo manifestaciones de estudiantes que decían que la expulsión había sido injusta, que demostraba que los ricos podían hacer lo que quisieran. Sergio se convirtió en el centro de una controversia que nunca había buscado. Había días en que llegaba a clases y encontraba su asiento manchado con comida, o sus trabajos accidentalmente destruidos por compañeros, pero Sergio perseveró. Se enfocó en lo único que podía controlar, su trabajo y sus estudios, y fue en el trabajo donde todo cambió. Arturo Mendoza lo puso a cargo de un proyecto crítico: desarrollar un sistema de gestión energética para los nuevos autos eléctricos que la empresa planeaba lanzar. Era un proyecto de millones de pesos.
y muchos en la empresa murmuraban que era demasiada responsabilidad para alguien tan joven e inexperto. Sergio se sumergió en el proyecto con todo lo que tenía. Formó un equipo de ingenieros senior que al principio lo miraban con escepticismo, pero que poco a poco fueron respetando sus ideas innovadoras. Trabajaba 18 horas al día, apenas dormía, apenas comía. Su madre le rogaba que se cuidara, pero él estaba obsesionado con demostrar su valía. 3 meses después, presentó el prototipo ante la junta directiva de la empresa. Isabel estaba ahí, junto con los otros ejecutivos y accionistas. Sergio, con un traje que Isabel le había regalado, explicó su sistema con una claridad y pasión que dejó a todos sin palabras. Cuando terminó hubo un silencio tenso. Luego, uno de los accionistas más importantes, un hombre de 70 años que había hecho su fortuna en la industria automotriz, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Los demás lo siguieron. «Esto es brillante, joven», dijo el anciano. «En mis 50 años en esta industria, pocas veces he visto una innovación de este calibre. Si este sistema funciona como promete, revolucionará el mercado». Isabel miraba a Sergio con lágrimas de orgullo en los ojos. Después de la reunión, en privado, lo abrazó fuerte. «Lo lograste. Demostraste tu valía sin lugar a dudas». Pero Sergio, en lugar de sentirse eufórico, se sentía vacío. Había logrado el reconocimiento profesional. ¿Pero a qué costo? Había descuidado a su familia, su salud, su propia humanidad. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Mario esperándolo despierto. El muchacho, ahora de 16 años, lo miró con una mezcla de admiración y tristeza. «Sergio, necesito hablar contigo». «¿Qué pasa, hermano?» Mario tomó aire. Como preparándose para algo difícil. «Mamá no quiere preocuparte, pero su condición empeoró otra vez. El doctor dice que necesita un trasplante de corazón, y yo reprobé 3 materias en la escuela. Lucía también está mal. Se la pasa llorando porque dice que ya nunca la ves». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mario. «Entiendo que estás construyendo tu futuro, nuestro futuro, pero nos estás perdiendo en el proceso». Las palabras de su hermano golpearon a Sergio como un balde de agua fría. Se había convertido exactamente en lo que había prometido nunca ser. Alguien tan obsesionado con el éxito que olvidaba lo realmente importante. Corrió a la habitación de su madre y la encontró dormida, conectada al oxígeno, con un color grisáceo en la piel que no había estado ahí antes. Se arrodilló junto a su cama y lloró en silencio. A la mañana siguiente, Sergio tomó una decisión drástica. Fue a la oficina de Isabel y le dijo: «Necesito tomarme un semestre libre. De todo, de la universidad, del trabajo. Mi familia me necesita, Isabel». En lugar de enojarse, sonrió con comprensión. «Era hora de que te dieras cuenta. Toma el tiempo que necesites. Tu puesto estará esperándote. Pero el proyecto está en buenas manos. Arturo lo supervisará. Lo importante ahora es tu familia». Isabel se levantó y caminó hacia él. «Sergio, yo cometí el error de perder a mi madre mientras perseguía el éxito. Ella murió un martes a las 3 de la tarde, y yo estaba en una junta que pude haber cancelado. No permitas que te pase lo mismo». Esas palabras fueron todo lo que Sergio necesitó escuchar. Los siguientes 6 meses fueron un regalo del cielo. Sergio se mudó temporalmente a un departamento más cerca del hospital, donde su madre estaba en lista de espera para el trasplante. Pasaba días enteros con ella, hablando, riendo, recordando. Ayudó a Mario a ponerse al día en la escuela. Incluso le enseñó matemáticas y física. Llevó a Lucía a sus clases de ballet, algo que había dejado de hacer hacía más de un año, y fue en esos meses cuando Sergio redescubrió quién era realmente. No era solo un ingeniero en formación, no era solo el protegido de una empresaria millonaria. Era un hijo, un hermano, un hombre con un corazón que había olvidado cómo sentir en medio de tanta presión y ambición. El día que llegó el corazón para su madre fue un miércoles de noviembre. Sergio estaba en la sala de espera del hospital, con Mario y Lucía a su lado, cuando el doctor salió con una sonrisa. La cirugía fue un éxito. Su madre va a estar bien. Los 3 hermanos se abrazaron llorando de alivio y felicidad. Cuando finalmente pudieron ver a su madre en recuperación, la mujer abrió los ojos y sonrió débilmente. «Mijo, ya deja de llorar. Me vas a hacer creer que me morí y estoy en el cielo». Sergio se rió entre lágrimas. «No, mamá, estás aquí, con nosotros,
y vas a estarlo por muchos años más. 3 meses después, cuando su madre ya estaba recuperada y fuerte, Sergio regresó a la universidad y al trabajo, pero era un hombre diferente. Ya no buscaba probar nada a nadie, estudiaba porque amaba aprender, trabajaba porque le apasionaba crear, y para su sorpresa, fue en esa actitud relajada donde encontró su mejor versión. En su último año de universidad, Sergio desarrolló una tesis sobre sistemas de propulsión híbrida que ganó el Premio Nacional de Ingeniería. Empresas de todo el mundo le ofrecieron contratos millonarios, pero él rechazó todos. Se quedó en la empresa de Isabel, porque ahí era donde quería estar el día de su graduación. Isabel estaba en primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Junto a ella estaban su madre, Mario y Lucía. Cuando Sergio cruzó el escenario para recibir su título, el auditorio completo se puso de pie. Hasta los estudiantes que antes lo habían despreciado, reconocían ahora su mérito innegable. Después de la ceremonia, Isabel lo llevó aparte. «Hay algo que necesito decirte, algo que he guardado durante 3 años». Sergio la miró intrigado. «¿Qué cosa?». Isabel tomó aire, visiblemente nerviosa. «¿Recuerdas que te dije que alguien me dio una oportunidad hace 20 años? Un hombre que me vio estudiando mientras limpiaba oficinas». Sergio asintió. Ese hombre se llamaba Roberto Garrido. El corazón de Sergio dejó de latir por un segundo. Ese era el nombre de mi padre. «Lo sé». Isabel sacó una fotografía vieja de su bolso y se la mostró. «Este es él». Sergio miró la foto y sintió cómo el mundo se detenía. Era su padre, más joven, sonriendo junto a una Isabel de 20 y pocos años, frente a un edificio de oficinas. «No entiendo», balbuceó Sergio. «Tu padre fue mi mentor, mi benefactor, la persona que me dio la oportunidad de salir de la pobreza. Cuando murió hace 10 años, me dejó su empresa». Isabel tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero lo que nunca te dije fue que él me habló de ustedes en sus últimos días. Me contó que había cometido el mayor error de su vida al abandonar a su familia, que tenía 3 hijos a los que amaba, pero que no tuvo el valor de enfrentar por vergüenza y cobardía. Me pidió que si algún día los encontraba, los ayudara». Sergio sintió cómo las piernas le fallaban. Se sentó en una banca cercana, procesando la información. «Entonces, todo esto fue por cumplir la última voluntad de mi padre». «Al principio sí». Isabel se sentó junto a él. «Contraté investigadores para encontrarte. Me tomó 2 años. Y cuando finalmente te localicé, fui a ese taller específicamente a conocerte. Planeaba ofrecerte ayuda de inmediato, pero entonces te vi estudiando. Te vi luchando con la misma determinación que yo tuve, y supe que no te estaba ayudando solo por tu padre. Te estaba ayudando porque te lo merecías. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo de que cambiaras. Tenía miedo de que al saber que eras el hijo de Roberto, sintieras que todo era por obligación, por lástima. Quería que construyeras tu éxito por ti mismo, que supieras que cada logro era tuyo, no un regalo por ser quien eres». Isabel lo tomó de las manos. «Tu padre fue un gran hombre que cometió un terrible error, pero tú, Sergio, tú has sido un hombre extraordinario desde el día que te conocí». Sergio no sabía qué sentir. Había pasado 20 años odiando a su padre por abandonarlos, y ahora descubría que indirectamente, a través de Isabel, les había dado la salvación. Era demasiado complejo, demasiado irreal. «¿Qué quieres que haga con esta información?», preguntó finalmente. «Nada, solo que la tengas, que sepas la verdad y que decidas qué hacer con ella». Isabel se puso de pie. «Pero hay algo más que debes saber. En el testamento de tu padre, además de dejarme la empresa a mí, dejó instrucciones de que si algún día los encontraba a ustedes, a ti y a tus hermanos, debía darles esto». Isabel le entregó otro sobre. Sergio lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano, con la letra temblorosa de un hombre enfermo, y un documento legal. Sergio leyó la carta primero. «A mis hijos, Sergio, Mario y Lucía, si están leyendo esto, es porque finalmente encontraron la verdad sobre mí. No espero su perdón. No lo merezco. Los abandoné cuando más me necesitaban por cobardía, por vergüenza, por 1000 razones que hoy sé que no tienen justificación. Pero quiero que sepan que no pasó un solo día en que no pensara en ustedes, en su madre, en la vida que pudimos tener. Isabel, la mujer que les está entregando esto, fue como una hija para mí. Le pedí que los buscara, que los ayudara,
porque yo ya no tendría la oportunidad, y le dejé instrucciones de que cuando Sergio, mi hijo mayor, se graduara de ingeniero, porque yo sé que lo haría, conozco su determinación, recibiera el 40% de las acciones de la empresa. Mario y Lucía recibirán cada uno el 20% cuando cumplan 25 años. El 20% restante es de Isabel, por todo lo que hizo. Usen esa fortuna sabiamente. Ayuden a otros como Isabel los ayudó a ustedes, y si pueden, perdonen a un viejo tonto que se dio cuenta demasiado tarde de lo que realmente importaba en la vida. Con amor eterno, Roberto Garrido. Sergio dejó caer la carta. El documento legal confirmaba todo. Era ahora dueño del 40% de Grupo Automotriz Sánchez. Una de las empresas más grandes de México, de un momento a otro, se había convertido en multimillonario. No puedo aceptar esto, dijo automáticamente. No tienes opción. Es legalmente tuyo. Isabel sonrió. Además, la empresa necesita sangre nueva en la junta directiva, y no conozco a nadie mejor que tú para ese puesto. Sergio miró a Isabel, luego la carta de su padre, luego a su familia que esperaba a lo lejos, y finalmente entendió. Todo había sido un círculo. Su padre había ayudado a Isabel, Isabel lo había ayudado a él, y ahora él tenía la oportunidad y los recursos para ayudar a muchos más. No era venganza, no era justicia, no era siquiera redención, era simplemente el ciclo de la bondad multiplicándose. 2 años después, Sergio había transformado su parte de la empresa, creó un programa de becas para jóvenes talentosos de barrios marginados, ofreciéndoles no solo educación sino mentoría, trabajo y oportunidades. En el primer año, ayudó a 100 jóvenes, en el segundo, a 500, y cada vez que conocía a uno de esos muchachos o muchachas con hambre de superación, veía en ellos a aquel Sergio sentado en el piso de un taller, estudiando con libros rotos, soñando con un futuro que parecía imposible. Isabel, ahora con 37 años, se había convertido no solo en su socia de negocios, sino en su familia. Era la hermana mayor que nunca tuvo, la mentora que siempre necesitó, la amiga que podía entender su camino porque había caminado uno similar. Un día, mientras revisaban juntos los nuevos proyectos de la empresa en la oficina que ahora compartían, Isabel le preguntó, ¿eres feliz, Sergio? Él pensó en su madre completamente recuperada, que ahora ayudaba voluntariamente en el hospital que la había salvado. Pensó en Mario, estudiando medicina en la misma universidad donde él se graduó. Pensó en Lucía, de 14 años, que soñaba con ser bailarina profesional, y ahora tenía todos los recursos para lograrlo. Pensó en los cientos de jóvenes que ahora tenían oportunidades gracias al programa que había creado. Y pensó en él mismo, el ingeniero exitoso que nunca olvidó de dónde venía. Sí, respondió con una sonrisa genuina. Soy feliz, pero más que eso, soy útil, y creo que eso es lo que realmente importa. Isabel le devolvió la sonrisa. Tu padre estaría orgulloso. Nuestro padre, corrigió Sergio, porque tú también fuiste su hija, Isabel, y ahora somos familia. Esa tarde, cuando Sergio salió de la oficina, pasó junto al estacionamiento y vio a un joven guardia de seguridad sentado en el piso durante su descanso, leyendo un libro de programación. El muchacho levantó la vista, avergonzado de que el dueño de la empresa lo viera así, pero Sergio solo sonrió, se acercó y se sentó junto a él en el piso. ¿Qué estás estudiando? El guardia, sorprendido, balbuceó. Programación, señor, quiero ser desarrollador de software algún día. Sergio asintió recordando. Sabes, yo también estudiaba en mis descansos hace algunos años. Alguien me vio y me cambió la vida completamente. ¿Te gustaría que habláramos sobre eso? Los ojos del joven se iluminaron con una mezcla de esperanza y incredulidad, y así el ciclo continuaba. Una oportunidad dada, multiplicada en cientos de oportunidades más. Un hombre que había sido salvado de la desesperanza, ahora salvando a otros, y en medio de todo, 2 personas que habían encontrado en la generosidad y la fe, en el potencial humano, el verdadero significado del éxito. 6 meses después, Sergio organizó un evento especial en el auditorio principal de la universidad. Había invitado a todos los becarios de su programa, a Isabel, a su familia, y a algunos de los ingenieros con los que trabajaba. Cuando todos estuvieron sentados, subió al escenario y comenzó a hablar. Hace 4 años, yo estaba sentado en el piso de un taller mecánico, muerto de cansancio.
estudiando con libros rotos porque era lo único que podía conseguir. Pensaba que mi vida estaba destinada a ser eso para siempre, trabajo duro, pobreza, sueños inalcanzables, pero entonces alguien me vio, alguien creyó en mí cuando yo apenas empezaba a creer en mí mismo, y esa persona no solo me dio dinero o una oportunidad, me dio algo más valioso, me dio esperanza. Sergio hizo una pausa, mirando a Isabel que estaba en primera fila con lágrimas en los ojos. Hoy estoy aquí para decirles a todos ustedes, jóvenes que también han sido vistos, que también han recibido una oportunidad, esta no es solo su historia, esta es nuestra historia. Y el final de esta historia no lo escribo yo, no lo escribe Isabel, lo escriben ustedes con lo que hagan con esta oportunidad. Su voz se volvió más firme. Les pido solo una cosa, cuando lo logren, cuando lleguen a donde quieren estar, no olviden mirar hacia atrás, no olviden que hay miles como ustedes esperando ser vistos, y cuando los vean, cuando encuentren a ese joven sentado en el piso estudiando contra todo pronóstico, deténganse, hablen con él, y denle la misma oportunidad que a ustedes les dieron. El auditorio estalló en aplausos. Sergio bajó del escenario y caminó directamente hacia Isabel, quien se puso de pie para recibirlo. Se abrazaron, y en ese abrazo había años de gratitud, de amor fraternal, de una conexión que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. Gracias, susurró Sergio, por todo. No, gracias a ti, respondió Isabel, por demostrarme que valió la pena, que mi historia, la historia de tu padre, nuestra historia tiene sentido, porque continúa en ti, en todos estos muchachos, en todos los que vendrán. Esa noche, Sergio regresó a casa, a la nueva casa que había comprado para su familia en un buen barrio, pero no demasiado lujoso, porque quería que Mario y Lucía nunca olvidaran sus raíces. Su madre lo esperaba con la cena lista, algo que hacía todas las noches desde que se recuperó, como una forma de retomar su rol que la enfermedad le había robado. ¿Cómo te fue, mijo? Bien, mamá, muy bien. Mientras cenaban, Mario comentó entusiasmado sobre su primer día de prácticas en el hospital, y Lucía mostró orgullosa las fotos de su presentación de ballet. Era una escena simple, cotidiana pero perfecta en su simplicidad, y Sergio, mirando a su familia, supo que había logrado lo más importante. No había sacrificado su humanidad en el altar del éxito. Después de cenar, fue a su antigua habitación, la que había conservado como estudio. En la pared tenía enmarcada la primera página del primer libro que había estudiado en aquel taller hace años. Estaba manchada de grasa, con las esquinas dobladas, pero era su tesoro más preciado porque representaba el comienzo de todo. Al lado había una foto, Isabel con su vestido rojo aquel día en el taller, viéndolo estudiar. Él nunca supo que alguien había tomado esa foto, pero Isabel la había enmarcado y se la había regalado con una nota. El momento en que el destino se encontró con la preparación, Sergio tocó el marco con ternura. Pensó en su padre, el hombre que nunca conoció realmente pero que indirectamente le había dado todo. Pensó en Isabel, la mujer que había sido instrumento del destino o de la redención dependiendo de cómo se viera. Pensó en todos los jóvenes que ahora tenían oportunidades gracias a él, y pensó en sí mismo, el mecánico que se había atrevido a soñar. Su teléfono sonó. Era un mensaje de uno de sus becarios. Señor Sergio, acabo de enterarme que gané la beca para estudiar en Alemania. No tengo palabras para agradecerle. Prometo que haré que se sienta orgulloso, y que algún día ayudaré a otros como usted me ayudó a mí. Sergio sonrió. El ciclo continuaba. La bondad se multiplicaba, y aunque el camino había sido duro, doloroso, lleno de obstáculos, y momentos en que estuvo a punto de rendirse, al final había valido la pena. Se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía bajo las luces de la noche. En algún lugar ahí afuera, había otro Sergio, otra Isabel, otro joven con sueños imposibles, estudiando en condiciones difíciles, y gracias a lo que él había construido, gracias a lo que Isabel le había enseñado, gracias a lo que su padre había comenzado sin saber, ese joven tendría una oportunidad, porque al final, se dijo Sergio, de eso se trataba la vida, no de cuánto acumulabas, sino de cuánto compartías, no de qué tan alto llegabas, sino de a cuántos ayudabas a subir contigo, y en ese entendimiento, Sergio Garrido, el mecánico que se había convertido en ingeniero, en empresario, en mentor,
Había encontrado la verdadera riqueza, la riqueza de saber que su vida tenía propósito, que su sufrimiento no había sido en vano, que cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada momento de desesperación, había sido un paso necesario en el camino hacia este momento, un momento de paz, de plenitud, de gratitud infinita, y mientras la ciudad brillaba bajo las estrellas, Sergio supo que esta no era solo su historia, era la historia de todos los que se atreven a soñar cuando el mundo les dice que no pueden, de todos los que estudian en el piso de un taller sucio, con las manos manchadas de grasa, pero con el alma llena de esperanza, de todos los que son vistos por alguien que decide creer en ellos. Era, al final, la historia eterna de la humanidad en su mejor versión, la historia de cómo una sola oportunidad, dada con generosidad y recibida con gratitud, puede cambiar no solo una vida, sino generaciones enteras. Y con ese pensamiento, Sergio cerró los ojos y sonrió, porque sabía que mañana se despertaría y seguiría escribiendo esa historia, junto a Isabel, junto a su familia, junto a todos esos jóvenes que ahora tenían la oportunidad de convertir sus sueños imposibles en realidades tangibles. El mecánico pobre que estudiaba en el intervalo se había convertido en el hombre que cambiaba vidas, y la millonaria que lo vio aquel día no solo había cumplido la última voluntad de su mentor, sino que había descubierto el verdadero significado de su fortuna. Multiplicar la esperanza, esta era su historia, esta era nuestra historia, y el final feliz no era el dinero, no era el éxito profesional, no era el reconocimiento. El final feliz era mucho más simple y profundo, era el amor, la familia, el propósito, y la certeza de que el sufrimiento del pasado había dado frutos que alimentarían el futuro de muchos. 3 años después, en una ceremonia especial organizada por la Cámara Nacional de la Industria Automotriz, Isabel Sánchez y Sergio Garrido recibieron juntos el Premio Nacional al Emprendimiento Social. Habían logrado crear el programa de becas más grande de México, beneficiando a más de 3,000 jóvenes en situación vulnerable. Pero más allá de los números, habían creado algo mucho más valioso, una cultura de esperanza y oportunidades. Cuando les pidieron que subieran al escenario para recibir el premio, Isabel le cedió el micrófono a Sergio. Él miró al público, lleno de empresarios, políticos, periodistas, y entre ellos, sentados en las primeras filas, estaban los verdaderos protagonistas, decenas de sus becarios vestidos con toga y birrete que acababan de graduarse. «Este premio no es nuestro», comenzó Sergio, su voz firme pero emocionada. «Este premio es de cada joven que se atrevió a soñar cuando el mundo le decía que no podía. Es de cada madre que trabajó triple turno para que sus hijos comieran. Es de cada padre ausente que, aunque cometió errores, dejó semillas de redención. Es de cada persona que vio a alguien estudiando en el piso de un taller, de una construcción, de una fábrica, y en lugar de pasar de largo se detuvo y dijo: «Tú mereces una oportunidad». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de muchos en el público. Sergio continuó, su voz quebrándose ligeramente. «Hace 5 años, yo era ese joven en el piso del taller. Hoy estoy aquí porque alguien me vio. No con lástima, no con pena, sino con reconocimiento. Isabel me vio y reconoció en mí lo que yo apenas estaba empezando a reconocer en mí mismo. Potencial». Miró a Isabel, quien lloraba abiertamente. «Y lo que hemos construido juntos no es un programa de becas, es un movimiento, es la prueba viviente de que el talento está distribuido equitativamente en todas las clases sociales, pero las oportunidades no. Nosotros simplemente estamos equilibrando esa ecuación». El auditorio estalló en aplausos, pero Sergio levantó la mano, pidiendo silencio, porque aún no terminaba. «Quiero que todos los jóvenes aquí, todos los que han recibido esta oportunidad, se pongan de pie». Decenas de muchachos y muchachas se levantaron, algunos tímidamente, otros con orgullo. Sergio los miró uno por uno. «Ustedes son la prueba de que la pobreza no es destino, es circunstancia, que el código postal donde naciste no determina qué tan lejos puedes llegar, y ahora tienen una responsabilidad sagrada. Cuando ustedes triunfen y van a triunfar, no olviden de dónde vienen, no olviden a los que siguen sentados en ese piso, estudiando con libros rotos, soñando con un futuro que parece imposible, porque ustedes tienen el poder de hacer posible lo imposible para alguien más.
Los jóvenes aplaudían, lloraban, se abrazaban entre sí, y en ese momento, Sergio sintió que su padre, donde quiera que estuviera, finalmente podía descansar en paz. Su error había sido redimido. Su legado no era el abandono, sino la transformación de miles de vidas. Después de la ceremonia, Isabel y Sergio caminaban por el jardín del hotel, donde se había realizado el evento. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Isabel rompió el silencio. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que cuando tu padre me ayudó, probablemente nunca imaginó que esa ayuda se multiplicaría así, que una sola oportunidad dada a una joven limpiadora de oficinas terminaría transformando miles de vidas. Isabel sonrió. Es como esas historias de la Biblia donde 5 panes y 2 peces alimentan a multitudes. Una oportunidad, multiplicada por amor y propósito, puede alimentar las almas hambrientas de esperanza de toda una generación. Sergio asintió, emocionado. Y pensar que casi no acepto tu oferta aquel día. Tenía tanto miedo, tanta desconfianza. Pensé que era demasiado bueno para ser verdad, pero lo aceptaste, y al aceptarlo, no solo cambiaste tu vida, cambiaste la mía también. Isabel lo miró con ternura. Me devolviste el propósito, Sergio. Después de años de solo acumular dinero y empresas, me recordaste para qué sirve realmente el éxito. Para abrir puertas que estaban cerradas, para encender luces en lugares oscuros. En ese momento se les acercó una joven, una de las primeras becarias del programa. Ahora era ingeniera química y trabajaba desarrollando combustibles limpios en una empresa importante. Traía de la mano a una niña de unos 6 años. Sergio, Isabel, quería que conocieran a mi hija, Esperanza. Le puse ese nombre porque eso fue lo que ustedes me dieron. La joven se arrodilló junto a su hija. Mija, estos son los ángeles de los que te hablé, los que hicieron posible que mami pudiera estudiar y darte una vida mejor. La niña miró a Sergio e Isabel con ojos grandes y curiosos. Luego les extendió un dibujo que había hecho. Era una casa bajo un arco iris, con 3 figuras tomadas de la mano. Abajo, con letra temblorosa de niña, decía: «Gracias por ayudar a mi mami. Cuando sea grande, yo también voy a ayudar a alguien». Sergio sintió cómo el corazón se le rompía de emoción. Se arrodilló frente a la niña y le dijo con voz suave: «Esperanza, ese es el nombre más bonito que he escuchado. ¿Y sabes qué? Cuando seas grande y ayudes a alguien, vas a descubrir algo mágico, que ayudar a otros te hace más feliz que cualquier otra cosa en el mundo». La niña asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente la profundidad de esas palabras. Luego abrazó a Sergio, con esa espontaneidad que solo los niños tienen, y Sergio supo que ese abrazo de una niña llamada Esperanza, hija de una mujer que él había ayudado, era el verdadero premio. Era la confirmación de que todo había valido la pena. Esa noche, Sergio llegó a casa y encontró a su madre en la sala, tejiendo una manta para donar al hospital de niños. Desde su recuperación, la mujer había dedicado su vida al servicio, como agradecimiento por la segunda oportunidad que había recibido. Al ver a su hijo, dejó el tejido y abrió los brazos. «Ven acá, campeón, cuéntame todo». Sergio se sentó junto a ella, recostando la cabeza en su hombro como cuando era niño. «Mamá, hoy conocí a una niña llamada Esperanza, y me hizo darme cuenta de algo. Todo el sufrimiento que pasamos, las noches sin dormir, el hambre, el miedo, el dolor, todo tuvo un propósito, porque sin todo eso, yo no habría estado en ese taller aquel día, Isabel no me habría visto, y miles de jóvenes no tendrían ahora la oportunidad que yo tuve». Su madre le acarició el cabello, igual que hacía cuando él era pequeño y llegaba llorando porque los otros niños se burlaban de su ropa remendada. «Así es la vida, mijo. El dolor no es en vano si lo transformamos en compasión. El sufrimiento no es inútil si nos enseña a reconocer el sufrimiento de otros y hacer algo al respecto». La mujer sonrió. «Tu padre, con todos sus errores, nos dio sin quererlo el mayor regalo. Nos enseñó que de las cenizas más oscuras pueden nacer los fuegos más brillantes». Sergio abrazó a su madre con fuerza, sintiendo la gratitud inundar cada célula de su cuerpo. Gratitud por estar vivo, por tener a su familia, por haber conocido a Isabel, por cada obstáculo que había enfrentado, porque lo había hecho más fuerte, más empático, más humano. Los meses siguientes trajeron más éxitos.
El programa de becas se expandió a Centroamérica. Sergio fue invitado a dar conferencias en universidades de prestigio alrededor del mundo. Escribió un libro sobre su experiencia que se convirtió en bestseller y donó todas las ganancias al programa. Pero lo que más lo llenaba no eran los reconocimientos ni la fama. Era recibir mensajes como este, que llegó un martes por la tarde. Señor Sergio, soy Marco, uno de sus becarios de la tercera generación. Acabo de conseguir mi primer trabajo como ingeniero civil. Hoy, con mi primer sueldo, patrociné la educación de un niño de mi antiguo barrio. Usted me enseñó que el éxito sin generosidad es vacío. Gracias por mostrarme el camino. Sergio guardó ese mensaje en una carpeta especial que tenía en su teléfono, junto con cientos de mensajes similares. Cada uno era un recordatorio de que su vida tenía sentido, de que el dolor había sido transformado en propósito. Un sábado por la mañana, 5 años después de aquel encuentro en el taller, Sergio e Isabel organizaron una reunión especial. Convocaron a todos los beneficiarios del programa que pudieran asistir. Llegaron más de 1000 personas al auditorio que rentaron. Había ingenieros, médicos, abogados, maestros, empresarios, artistas. Todos habían sido en algún momento jóvenes pobres con sueños imposibles. Ahora eran profesionales exitosos que estaban cambiando sus comunidades. Sergio subió al escenario, pero esta vez no iba a dar un discurso. Simplemente presentó un video que habían preparado. En la pantalla gigante aparecieron rostros, historias, testimonios. Una joven doctora que ahora daba consultas gratis en su barrio. Un ingeniero que había creado un sistema de purificación de agua para comunidades rurales. Una maestra que enseñaba de forma gratuita a niños de bajos recursos. Un abogado que defendía sin costo a víctimas de abuso. Uno tras otro, los becarios contaban cómo habían pagado hacia adelante la oportunidad recibida. Cuando el video terminó, no había un solo ojo seco en el auditorio. Isabel tomó el micrófono con la voz quebrada por la emoción. Hace 20 años, un hombre llamado Roberto Garrido me vio limpiando oficinas y me cambió la vida. Hace 5 años, yo vi a su hijo Sergio estudiando en un taller y supe que tenía que pagar hacia adelante esa bendición. Hoy, veo a más de 1000 personas que están haciendo lo mismo, creando una ola de transformación que alcanza a decenas de miles. Hizo una pausa. Este es el verdadero legado de Roberto, de Sergio, mío, de todos nosotros. Demostrar que la bondad es contagiosa, que la generosidad se multiplica y que una sola oportunidad dada con amor puede cambiar el mundo. El auditorio estalló en aplausos que duraron varios minutos, y en medio de ese estruendo de gratitud y celebración, Sergio miró a Isabel y le dijo sin palabras, solo con la mirada, «Lo logramos». E Isabel le respondió de la misma manera, «No, lo lograron ustedes. Nosotros solo abrimos la puerta». Esa tarde, después del evento, Sergio fue solo a un lugar especial. Manejó hasta el viejo barrio donde había crecido, donde estaba el taller mecánico donde todo había comenzado. El taller seguía ahí, aunque ahora con nuevo dueño. Sergio entró, y el mecánico actual, un hombre joven que reconoció a Sergio de las noticias, lo saludó emocionado. «Señor Garrido, ¿qué lo trae por aquí?» «Solo quería ver algo», respondió Sergio con nostalgia. Caminó hacia el rincón donde solía sentarse a estudiar. El viejo Volkswagen Sedán ya no estaba, pero el espacio seguía igual. Se sentó en el piso de concreto, manchado de aceite, y cerró los ojos. Casi podía sentirse de nuevo ahí, con 28 años, cansado hasta los huesos, estudiando con libros rotos, soñando con un futuro que parecía inalcanzable. «¿Está bien, señor?», preguntó el mecánico preocupado. Sergio abrió los ojos y sonrió. «Sí, estoy perfecto. Solo estaba recordando». Se puso de pie y sacudió el polvo de su pantalón. «¿Sabes? Hace 5 años yo trabajaba aquí. Me sentaba en este mismo lugar a estudiar en mis descansos». El mecánico lo miró asombrado. «No lo puedo creer. ¿En serio? En serio. Y fue aquí, en este piso sucio, donde una mujer con vestido rojo me vio y cambió mi vida para siempre». Sergio miró alrededor. «Este lugar es sagrado para mí. Es donde todo comenzó». El mecánico sonrió y luego señaló hacia otro rincón del taller. «Pues qué curioso, porque yo tengo a un chavito que también estudia en sus descansos. Está allá. Es su hora de comer». Sergio siguió la mirada del mecánico y efectivamente, allá estaba un joven de unos 20 años, sentado en el piso junto a un auto viejo.
leyendo un libro de matemáticas mientras comía un taco de frijoles, era como ver un reflejo de sí mismo 5 años atrás. Se acercó al muchacho, quien levantó la vista sorprendido de ver a un hombre en traje elegante aproximándose. «Hola», dijo Sergio, «¿qué estás estudiando?» El joven tímido respondió, «Cálculo integral, señor. Quiero estudiar ingeniería aeroespacial, pero pues no tengo dinero para la universidad. Estudio por mi cuenta, con videos de internet y libros que me prestan». Sergio sintió un déjà vu tan fuerte que casi lo tambalea. Era el mismo. La misma historia repitiéndose. Sonrió y se sentó en el piso junto al muchacho. «Sabes, yo también estudié aquí hace años, en este mismo taller, y alguien me vio y me cambió la vida». Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la dio al joven. «Ven mañana a esta dirección a las 10 de la mañana. Quiero hablar contigo sobre tu futuro». El muchacho tomó la tarjeta con manos temblorosas. Leyó Sergio Garrido, vicepresidente, Grupo Automotriz Sánchez, y sus ojos se abrieron como platos. Usted es Sergio Garrido, el de las becas, el que salió de mecánico pobre. Soy yo, y mañana, si quieres, podemos hablar sobre cómo tú también puedes cumplir tus sueños». El joven rompió a llorar ahí mismo, abrazando la tarjeta contra su pecho. Sergio puso una mano en su hombro. «Tranquilo, llorar está bien. Yo también lloré cuando recibí mi oportunidad, pero no hay que llorar de desesperación, sino de esperanza, porque tu vida está a punto de cambiar. Si tú quieres que cambie». Sergio se despidió del muchacho y del dueño del taller, y salió a la calle. Sacó su teléfono y le marcó a Isabel. «Adivina qué acabo de encontrar». «¿Qué?» «Un joven estudiando en el taller donde yo trabajaba. Es como verme a mí mismo hace 5 años. Isabel, creo que acabamos de encontrar al próximo becario». Del otro lado de la línea, Isabel se rió con alegría. «El ciclo continúa. Eso es hermoso, Sergio. Hermoso y perfecto. Sí, el ciclo continúa. Y va a seguir continuando mientras haya personas dispuestas a ver, a creer y a dar oportunidades». Esa noche, Sergio cenó con toda su familia, su madre, radiante de salud a sus 62 años, Mario, ahora un médico residente que salvaba vidas todos los días, Lucía, a punto de cumplir 18, aceptada en la mejor escuela de ballet del país, y ahí, rodeado del amor de los suyos, Sergio hizo un brindis, por las segundas oportunidades, por los que nos ven cuando estamos invisibles, por los que creen cuando nadie más cree, por Isabel, que fue mi ángel, por papá, que aunque no estuvo, nos dejó un legado de redención, por mamá, que nunca se rindió, por todos los que han recibido una oportunidad y la han aprovechado, y por todos los que aún están sentados en algún piso, estudiando, soñando, esperando ser vistos, que nunca dejemos de buscarlos, de verlos, de darles la mano. Todos alzaron sus copas, y en ese momento de perfecta unidad familiar, Sergio supo que había alcanzado el verdadero éxito. No se medía en dinero, ni en reconocimientos, ni en poder. Se medía en amor compartido, en vidas transformadas, en esperanza multiplicada al día siguiente. Cuando el joven del taller llegó nervioso a las oficinas de Grupo Automotriz Sánchez, Isabel y Sergio lo recibieron juntos. Le ofrecieron la misma oportunidad que Sergio había recibido: educación completa, trabajo, mentoría y la posibilidad de transformar su vida. El muchacho entre lágrimas aceptó, y mientras firmaba los papeles que cambiarían su destino, Sergio le dijo algo que Isabel le había dicho a él 5 años atrás. «Solo te pido una cosa a cambio. Cuando lo logres, cuando seas exitoso, hagas lo mismo por alguien más. Paga hacia adelante esta oportunidad». El joven asintió solemnemente, y Sergio supo que el legado continuaría, de generación en generación, de oportunidad en oportunidad, de vida transformada en vida transformada. Y así, en un círculo perfecto de bondad multiplicada, la historia que había comenzado con un hombre llamado Roberto Garrido, ayudando a una joven limpiadora llamada Isabel, que luego ayudó a un mecánico llamado Sergio, que ahora ayudaba a miles, incluyendo a este nuevo joven con sueños de alcanzar las estrellas, continuaba escribiéndose. No había un final, porque las buenas historias nunca terminan, solo se transforman, se expanden, tocan más vidas, crean más esperanza. Y mientras haya personas dispuestas a ver el potencial en otros, a creer en los sueños de los demás, a extender la mano a quien está caído, la historia continuará. Sergio miró por la ventana de su oficina,
viendo la ciudad que alguna vez lo había hecho sentir tan pequeño e insignificante. Ahora, esa misma ciudad estaba llena de personas a las que había ayudado, directa o indirectamente. Miles de historias de superación que tenían su origen en aquel momento, cuando Isabel, con su vestido rojo, lo vio estudiando en el piso de un taller y decidió cambiar su vida. Una sola decisión, un solo acto de bondad, una sola oportunidad dada con generosidad, y mira hasta dónde había llegado. Mira cuántas vidas se habían transformado. Mira cuánta esperanza se había creado. Sergio sonrió, y en su corazón supo que esta era la verdadera felicidad, no la que viene de poseer, sino la que viene de dar, no la que viene de acumular, sino la que viene de compartir, no la que viene de ser servido, sino la que viene de servir. Y con ese entendimiento profundo, Sergio Garrido, el mecánico pobre que una millonaria vio estudiando en su intervalo, cerró los ojos y agradeció por el dolor que lo había hecho fuerte, por el sufrimiento que lo había hecho compasivo, por la pobreza que lo había hecho generoso, por cada obstáculo que lo había convertido en quien era ahora, porque al final todo había sido perfecto, todo había tenido sentido, todo había valido la pena. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de colores imposibles, Sergio supo que su historia, la historia de Isabel, la historia de su padre y la historia de miles de jóvenes, era en realidad una sola historia, la historia eterna del triunfo del espíritu humano sobre la adversidad, de la esperanza sobre la desesperación, del amor sobre la indiferencia. Era la historia de cómo una oportunidad dada con amor puede cambiar no solo una vida, sino el mundo entero, una persona a la vez, y esa historia, bella y perfecta en su simplicidad, continuaría escribiéndose por siempre, mientras haya corazones dispuestos a ver, manos dispuestas a ayudar, y almas dispuestas a creer en el poder transformador de la bondad. 20 años después, en el mismo auditorio donde alguna vez Sergio e Isabel recibieron el Premio Nacional al Emprendimiento Social, se celebraba un evento especial. Miles de personas llenaban el lugar hasta el tope. En el escenario había una placa conmemorativa que se estaba por inaugurar. Isabel Sánchez, ahora de 55 años, con el cabello plateado pero los ojos tan brillantes como siempre, subió al escenario junto a Sergio. De 53, también con algunas canas pero con la misma determinación en la mirada, junto a ellos estaba el joven que habían encontrado en el taller hace 15 años, ahora un ingeniero aeroespacial exitoso que dirigía su propia división del programa de becas. La placa que inauguraron decía: en memoria de Roberto Garrido, quien plantó la primera semilla de esperanza, en honor a Isabel Sánchez, quien la regó con generosidad, en celebración de Sergio Garrido, quien la convirtió en un bosque de oportunidades, y en reconocimiento a los 50,000 jóvenes que han sido transformados por este programa, demostrando que la bondad multiplicada puede cambiar el mundo. Que esta placa recuerde a las futuras generaciones que una sola oportunidad, dada con amor, puede crear un legado eterno. Cuando develaron la placa, el auditorio estalló en aplausos que parecían no tener fin, y en primera fila, una niña de 10 años llamada Esperanza, hija de aquella primera becaria, sostenía un cartel que decía: cuando sea grande yo también voy a ayudar a alguien. Sergio la vio, le sonrió, y supo que el futuro estaba en buenas manos, que el legado continuaría, que la historia de amor, esperanza y transformación que había comenzado hacía tantos años, nunca terminaría, porque las mejores historias nunca terminan, solo inspiran nuevos comienzos.